Hola a todos, ¿qué tal hermanos? Me da mucho gusto de nuevo estar con ustedes repasando la lección y en esta ocasión la lección número 13. ¿Qué les parece? Estamos llegando ya al final del trimestre con las lecciones, las 13 lecciones de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. La lección de esta semana que hemos estado estudiando se titula Permanezca el amor fraternal, con el texto de memoria que precisamente habla de lo mismo aquí en Hebreos 13, versículo 1. Dice, permanezca el amor fraternal. Ese es el texto plataforma de nuestra lección de escuela sabática. Claro que utilizamos y revisamos varios textos distintos en el contexto bíblico. Vimos también a Gálatas capítulo 2, verso 20. Vimos Romanos 12, 13, Efesios 13, 1 al 5, Hebreos 2, 9 y Hebreos 4, 16, Hebreos 13 que ya mencioné, que son los textos que de alguna manera van dándole contexto para comprender Hebreos capítulo 13. Y en resumen, vemos que el apóstol Pablo presenta el amor fraternal como la exhortación de los unos para con los otros, para que en nadie carezca de la gracia de Dios. Poder exhortarnos unos a otros para vernos siempre alineados a la gracia divina. Es hermoso ver la forma como el apóstol Pablo nos presenta esta epístola y sobre todo el cierre del apóstol en su carta en el capítulo 13. Veamos ahora, quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué papel desempeñaba la hospitalidad en la iglesia primitiva? ¿Qué tiene que ver la hospitalidad con el amor fraternal? Pues obviamente mucho, porque el apóstol Pablo parece que está él detectando o percibiendo un riesgo, el riesgo a la negligencia de parte de los hermanos en relación a la hospitalidad, en relación al amor fraternal, porque el amor fraternal se ha de manifestar obviamente en la hospitalidad, no solamente a los hermanos que viajan de un lado para otro, sino también a aquellos que por amor a Cristo, por mantenerse en su fe en el Señor, sufrieron la cárcel. Y también eso implica amor fraternal, el ir a ver a nuestros hermanos en la cárcel, ayudarnos emocionalmente, ayudarlos quizás materialmente también, y se extiende ese amor fraternal hacia aquellos que viven privados de su libertad, pero que no han tenido la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13, 1 al 2, precisamente en el énfasis del amor fraternal, el apóstol hace hincapié en la hospitalidad. Ahora, ¿qué importancia o qué relevancia tenía la hospitalidad en la iglesia primitiva? Mucho, porque a través de la hospitalidad, incluso el apóstol Pablo dice que algunos hospedaron ángeles, dado que siempre hay necesidad, las puertas de nuestro hogar debieran estar abiertos para hospedar, perdón, hospedar a quien en su momento lo necesite. Claro, es probable que alguno de nosotros a esta hora se esté preguntando que la situación en tiempo del apóstol Pablo era diferente a la nuestra hoy. ¿Quién abre la puerta de su casa para hospedar a alguien que desconoce? Bueno, es asunto de que tenemos que, ¿cómo decirlo?, dilucidar y decidir cada uno de nosotros en el Señor, es decir, en nuestra oración, en nuestra comunión del Señor, para ser sensibles y escuchar y saber en qué momento y a quién poder hospedarlo sin poner en peligro, obviamente, a nuestras propias familias. Pero es importante la hospitalidad, es importante la bondad, es importante el amor fraternal que se manifieste entre nosotros y para quienes no conocen a Cristo Jesús. Ahora, en la parte del domingo, en la parte del lunes, perdón, se nos presenta los enemigos o las amenazas del amor fraternal. Y de acuerdo al apóstol Pablo, en la sección del lunes se nos pone de manifiesto dos palabras. Una es la palabra avaricia y otra es la palabra inmoralidad o la expresión inmoralidad sexual. Ahora, parece ser que de acuerdo como el apóstol Pablo está presentando esta porción bíblica, estas dos palabras o estas dos conductas de la avaricia, el amor al dinero, en Hebreos 13:5, y también la inmoralidad sexual, para el apóstol Pablo son enemigos o amenazas al amor fraternal. Cuando practicamos la avaricia, por la avaricia, somos capaces de negar a los amigos, somos capaces de tomar lo que no nos corresponde, somos capaces de olvidarnos de las necesidades de alguna otra persona que conocemos por avaricia y entonces el amor fraternal no se puede manifestar.
Lo mismo es la inmoralidad sexual, porque si bien la avaricia tiene que ver con el amor al dinero, y el apóstol Pablo dice que debemos contentarnos con lo que tenemos ahora, dicho de otra manera, debemos vivir felices con lo que tenemos, aunque no está hablando de ser conformistas, sino ser felices con lo que tenemos, confiando en la promesa de Dios, que Él es nuestro ayudador, que Él puede ayudarnos a salir adelante ante cualquier situación. Y por otro lado, la inmoralidad sexual, llámese fornicación o llámese adulterio, y de hecho, en la lección observamos que la palabra fornicación o la expresión fornicación implicaba cualquier tipo de inmoralidad sexual. El apóstol Pablo está seguro que esa inmoralidad sexual que puede poner en contra al esposo con la esposa por estar traicionando sus vínculos matrimoniales o realizando cualquier acto de inmoralidad sexual, eso de alguna manera amenaza o traiciona el propósito de Dios para el amor fraternal. Por eso el capítulo 13 comienza justamente diciendo, permanezca el amor fraternal entre nosotros. Ahora, otro elemento que vemos en la lección que de alguna manera es influenciado por el amor fraternal es el amor fraternal hacia los pastores de la iglesia, hacia los líderes de la iglesia. Claro que cuando entramos a esa porción de la Biblia, usted se encontró con dos palabras también importantes. Una es emular. ¿Qué es lo que espera el apóstol Pablo hacia aquellos que han sido líderes nuestros en la iglesia, aquellos que fueron fundadores de la fe, aquellos que en algún momento te llevaron el evangelio y tú creíste? Bueno, justamente emular. Y la palabra emular nos lleva a acordarnos de esas personas, pero para poder imitarles, imitar su conducta, imitar su fe. Imitar es de alguna manera copiar o seguir el modelo, es emular. De alguna manera emulamos a nuestros líderes pasados. Debemos recordarlos con mucho cariño, pero sobre todo el recordarlo no solamente de manera emocional, sino poner énfasis a su conducta y a su fe y poder imitar esa hermosa conducta y hermosa manifestación de fe que tuvieron los primeros líderes que nos alcanzaron con la palabra de Dios. Y lo otro es obediencia. Vimos nosotros aquí en esa parte del martes justamente que acordarse de los líderes no solamente es para recordarnos de ellos y emularlos, sino que los líderes que actualmente tenemos también debemos obedecerle, es decir, obedecer a nuestros líderes actuales, porque ellos tienen el compromiso para con Dios de guiar a la iglesia por el buen camino del Señor Jesús. Y también los líderes tenemos la responsabilidad ante el Señor. Daremos cuenta al Señor de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal al dirigir a la iglesia. Así que el amor fraternal también implica recordar y obedecer a nuestros líderes de manera muy especial por lo que han hecho y hacen a favor de nosotros. Ahora, aquí hay una situación bien interesante que es, no dejéis, dice aquí la parte del miércoles, no dejéis llevar o no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Eso lo vemos justamente en la sección de Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice el apóstol Pablo aquí. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Hay mucho que discutir del tema. No sé qué tanto lograste profundizar en relación a este asunto, pero el apóstol Pablo de nuevo nos coloca aquí con nuevas palabras importantes en Hebreos 13:9. Una es alimentos, ¿verdad? Y la otra palabra es gracia. Aquí el apóstol Pablo en Hebreos 13 está dando por sentado que somos salvos por gracia. Y nada que esté fuera de la gracia con la intención de ser salvos realmente vale la pena. De alguna manera parece que el apóstol Pablo está haciendo hincapié en que algunos creyentes hebreos estaban cayendo en las prácticas judaizantes con la intención de participar de ciertos alimentos o no participar de ciertos alimentos con la intención de obtener gracia o favor o el favor de Dios, lo cual para el apóstol Pablo dice eso no está bien. Todo aquello que suplante la fe en Cristo, todo aquello que suplante lo que Él ya hizo por nosotros por gracia, está fuera de lugar. Es una fe diferente, como dice el apóstol Pablo en Gálatas también, o lo dice en Colosenses. Una fe distinta
¿Quién nos ha fascinado? Diría en otro momento el apóstol Pablo, para traicionar la verdadera fe y seguir un camino diferente. Así que cuando habla de alimentos, el apóstol Pablo aquí, perdón, y habla de gracia, está refiriéndose no precisamente a si un alimento es limpio para comer o no es limpio para comer, sino que el énfasis en particular del apóstol Pablo es que algunos cifraban su esperanza de obtener gracia en practicar ciertas o realizar ciertas prácticas que implicaban algún tipo de alimento. Parece estar haciendo referencia a las prácticas judías, a los ritos judíos en su momento, y que algunos estaban ya combinando de alguna manera la fe cristiana con algunas costumbres judías que con la venida de Cristo desaparece su validez en el sentido de que Cristo ahora Él es el sacrificio, Él es la salvación, Él es el Cordero Pascual y todo aquello que antes representaba a Cristo, pues ya se cumplió en Cristo. Y los que creemos en Cristo estamos completos en Él. Dice Hebreos, aquí en el comentario de la lección, la gracia proviene del trono de Dios. Hebreos 4:16, el apóstol Pablo hace ese énfasis. Esta gracia, arbitrada por Cristo, es un ancla segura. En Él estamos firmes completamente porque está sujeto al mismo trono de Dios. Y sigue diciendo, es esta gracia que recibimos mediante el sacrificio de Cristo lo que le brinda estabilidad y seguridad a nuestro corazón. Por eso nada externo puede suplantar la fe que podemos ejercer en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, en Él creemos y todo aquel que en Él cree es salvo. Ahora, aquí en cuanto a lo que vimos hace un momento, de recordar a los líderes, de emular a los líderes y de obedecer, bueno, es que siempre es importante obedecer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Tú y yo debemos obedecer al Señor, seguir sus lineamientos. Y claro, vamos a equivocarnos. Abogado tenemos cuando nos equivocamos y también tenemos a un sacerdote que está ministrando en favor de nosotros en el santuario celestial y cuando buscamos al Señor por perdón de nuestras faltas, el Señor Jesús está con nosotros allí y lo hacemos en su nombre y entonces obviamente somos perdonados. Pero no debemos nosotros perder de vista la importancia que tiene el hecho de que debemos estar firmes en Cristo y no dejarnos desviar por ningún asunto doctrinal o que pretenda ser doctrina, pero que de alguna manera se contrapone o se opone a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La última parte me fascina y con eso vamos a terminar nuestro repaso de la lección, que es la lección que se titula Salgamos a Jesús fuera del campamento. Tomado obviamente de aquí de la misma porción de Hebreos 13, en el versículo 13 dice el apóstol, salgamos pues a él fuera del campamento, llevemos su vituperio o llevemos su oprobio. ¿Qué entender con esto de salir del campamento? Recordemos que en el Antiguo Testamento, todo lo que en su momento era sacrificado y que no debía ser consumido, era sacado fuera del campamento para ya sea quemarse o destruirse fuera del campamento. Incluso aquellos que eran condenados por algún pecado o eran condenados por alguna violación a las leyes y tenían que ser este, en su momento apedreados o ejecutados, era fuera del campamento en el Antiguo Testamento. Y todo aquello que se sacaba fuera del campamento, se le sacaba porque era vil, porque era horrendo para Dios, porque era inmundicia. Y de acuerdo a lo que aprendimos en el Antiguo Testamento, Dios no comulga con la inmundicia. Dios estaba en el campamento, Dios estaba en su santuario, Dios estaba en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces fuera del campamento era la implicación de aquello que era inmundo e indecente y en donde Dios no estaría. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que Jesús fue sacrificado, Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén, es decir, fuera del campamento. Está trayendo esa imagen del Antiguo Testamento a su presente y dice que Jesús
fue crucificado fuera del campamento, fuera de Jerusalén, y eso obviamente así fue. Quienes lo condenaron a la crucifixión, lo condenaron como una persona inmunda e indecente, lo condenaron como un criminal, como un blasfemo, por haber ofendido el nombre de Dios en sus enseñanzas. Lo condenan y lo sacan fuera del campamento como algo que no debía contaminar la ciudad. Pero ocurre que en la misma epístola, en el capítulo 13, el apóstol Pablo nos enseña algo totalmente distinto al concepto del pueblo judío de aquel tiempo. Que la presencia de Dios, si bien es cierto, la presencia de Dios está donde hay santidad y donde no hay inmundicia. Lo que para los hombres religiosos de aquel tiempo era inmundicia, que es decir, Cristo era inmundicia, obviamente para Dios Jesús era nuestro Salvador y era la ofrenda para redimirnos de nuestros pecados. Así que, al contrario del Antiguo Testamento, que el Señor no estaba fuera del campamento, que su presencia no estaba fuera del campamento, ahora en Cristo la presencia de Dios está donde está Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En su crucifixión, fuera del campamento. Es allí donde entonces Pablo hace el llamado en el versículo 13, donde dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque fue vergonzoso, fue condenado como un criminal, fue condenado como un traidor, como un blasfemo. Entonces, ir fuera del campamento para estar con Cristo, desde la mentalidad judía, eso es vergonzoso. Eso es cargar el vituperio. Y Pablo dice, carguemos el vituperio porque donde está Cristo está la presencia de Dios. Y de alguna manera Pablo está haciendo referencia al acontecimiento del Antiguo Testamento debido a la idolatría del becerro. ¿Se acuerdan ustedes que lo hemos leído en la lección de escuela sabática? Ahí en Éxodo, donde por la idolatría del becerro, el Señor saca del campamento, Moisés saca por orden del Señor del campamento la presencia de Dios, es decir, el santuario del Señor. Y aquellos que querían reconciliarse con Dios tenían que salir del campamento para encontrarse con Dios. Así que nosotros, en nuestra condición actual, nos encontramos con Dios, nos encontramos con Cristo a través de la fe. Le buscamos y le hallamos porque Él es grande en su amor, Él es grande en misericordia y su gracia es extraordinaria. Así que el llamado de salir a Él fuera del campamento es reconocer que Él sufrió, es reconocer que Él fue ofendido, es reconocer que sufrió vituperios y los que salimos a Él cargamos con nosotros también ese mismo vituperio, la vergüenza de quienes en su momento pueden burlarse de seguir a un, por llamarle así, a un delincuente, a un blasfemo, a alguien que deshonró a Dios según su propia mentalidad judía. Ahora, ¿por qué dice Pablo soportemos los vituperios de Jesús? Podemos decir tres cosas, o dos cosas básicamente. Primero, sufrimos los vituperios de Jesús y debemos estar dispuestos a sufrir el vituperio de Jesús porque Él es autor y consumador de nuestra fe. Él lo dio todo por nosotros. ¿Cómo no hemos de estar con Él en todo momento y en toda circunstancia? Dos, el sufrimiento de nosotros por el vituperio de Cristo es una acción disciplinaria, dice el apóstol Pablo, que produce fruto de paz, fruto de bondad, fruto, si queremos verlo aquí en el versículo 15 del capítulo 13 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesan su nombre. Así que el oprobio ha de producir en nosotros justamente frutos positivos. Y justamente en el versículo 14 del capítulo 13 dice el apóstol, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que hermanos míos, amigos, hermanas, jóvenes, quienes hemos estudiado esa lección durante la semana y durante todo el trimestre, hay algo que debemos resaltar o como el centro de toda la carta del apóstol Pablo, es Cristo Jesús, como el todo. Él tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario, derramó su sangre para que la nuestra no sea derramada.
Él entonces nos salva a través de su sacrificio, además de salvarnos por el sacrificio y proveer en nosotros la fe, crear en nosotros la fe y confianza, justamente nos salva por lo que Él ya hizo por nosotros y ministra en el santuario celestial en favor de sus hijos. Qué hermoso es saber que quienes creemos en Cristo podemos vivir la vida confiados en Él, de que si bien hemos de obedecer, no es por nuestra obediencia que podemos ser salvos, sino que somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Somos salvos porque tenemos fe en Cristo Jesús. Y la obediencia, pues es y debe ser siempre una consecuencia, una reacción de gratitud, una acción tuya y mía, porque amamos tanto a Dios por lo que hizo por nosotros, amamos tanto a Cristo por lo que hizo por nosotros, que queremos parecernos a Cristo. Queremos emular su ministerio, queremos emular su sacrificio. Estamos deseosos de seguir sus pasos y ese debe ser siempre nuestra actitud como iglesia, como individuos hacia nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto iniciaremos la siguiente lección que estará basada en el libro de Génesis. Quiero animarles a estudiar la próxima lección de este nuevo trimestre. Tendremos un nuevo formato de repaso de lección a través desde la Unión Mexicana del Sureste, el equipo de Escuela Sabática, el departamental de Escuela Sabática, el pastor Jesús Corona y todos sus departamentales de los campos estarán trabajando en una nueva presentación del repaso de lección pensada más ahora hacia el líder del grupo pequeño. Se hará un repaso de tal manera que dará herramienta al líder del grupo pequeño para presentar su repaso de la lección con su grupo el sábado por la mañana en su iglesia. Dios les bendiga. Dios les ayude a ustedes y a mí a crecer en la fe cada día y podernos ver nuevamente en diferentes momentos en el transcurso del año sirviendo al Señor y esperando cada día con paciencia, porque no tenemos una ciudad permanente aquí, sino que esperamos la porvenir. Cristo viene pronto. Nos permite el Señor vernos juntos como un solo pueblo delante del Señor cuando Él regrese por segunda vez. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Ese es mi deseo y mi oración al terminar el repaso número 13 de esta lección de Hebreos.